Ser madre se considera el papel más seguro para una mujer. Debería significar estabilidad, protección y futuro, pero a veces quien debe cuidarte se vuelve de quien necesitas protegerte. En 2019, una joven madre de 2 hijos desapareció sin dejar rastro. No hubo despedida, ni maletas empacadas, ni explicación. Y durante meses, todos creyeron que seguía viva. Porque alguien estaba respondiendo sus mensajes de texto, alguien estaba enviando correos electrónicos a su familia, alguien estaba fingiendo ser ella. Lo que ocurrió es uno de los casos más perturbadores de traición doméstica recientes. Un caso en el que no hubo cuerpo, pero de todos modos hubo una sentencia de cadena perpetua. Monica Day Moynihan, conocida como Monty, tenía 22 años durante este caso. Ya era madre de 2 niñas pequeñas y por todas las apariencias estaba haciendo todo lo posible para construir una vida estable y significativa para ellas. Melanie y Curtis, padres de Mónica, se divorciaron cuando ella era joven y su mamá luego se casó con Brandon Tucker. Mónica siempre estuvo cerca de sus padres y también tenía buena relación con su padrastro, algo poco común en familias mezcladas. Quienes conocían a Mónica decían que imponía, pero era fácil conversar con ella. Mónica, siempre amigable y sonriente, tenía un ánimo tan optimista que hacía sentir cómodos a los demás de inmediato. Y aunque solo tenía 22 años y ya estaba criando a 2 hijas, lo estaba manejando de la mejor manera. Sabía cómo hacerlo. No era perfecta, estaba cansada y abrumada, pero lo intentaba y tomaba la maternidad en serio. Todos coincidían en algo sobre Mónica. Amaba ser mamá y sus hijas siempre eran su prioridad. Mónica trabajaba en el restaurante Abbey Road Tavern and Grill en Fuque Verena, Carolina del Norte durante el caso. Además de eso, también estaba construyendo un pequeño negocio por su cuenta, algo que era increíblemente importante para ella porque quería estabilidad a largo plazo para sus hijas. Mira, cada vez que sus hijas se enfermaban, Mónica no siempre optaba por la vía médica tradicional de inmediato. Prefería comenzar con remedios naturales, cosas como jarabe de saúco y suplementos para fortalecer el sistema inmunológico. Con el tiempo, ese interés creció y Mónica creó sus propios jarabes de saúco para niños y bolitas inmunológicas. Llamó su negocio Monty's Magic. Lo promocionó en Instagram. Aunque no fue viral, creció lenta y orgánicamente, lo cual era importante para ella. Se sentía orgullosa y que creaba algo real para sus hijas. Ganaba lo suficiente para aportar en casa y equilibraba su trabajo en el restaurante, su negocio y la maternidad. No era fácil, pero de todas formas lo estaba haciendo. ¿Y si eso no fuera suficiente? Mónica ya se había inscrito en un curso para ser doula, quien apoya a mujeres tras el parto. Eso iniciaría a finales de abril de 2019. Ella sabía que ser mesera no era para siempre. Ella quería algo más estable, algo que pudiera convertirse en una carrera, algo que estuviera alineado con su amor por la maternidad y por ayudar a otras mujeres. Ella pensaba a largo plazo y planeaba con anticipación. Mónica disfrutaba expresarse con su apariencia, tiñéndose el cabello de colores como verde claro, azul o rubio platinado. Durante el caso, lo llevaba verde claro. Ella pensaba igual sobre sus tatuajes. Reflejaban su personalidad, creencias e identidad. No eran decisiones impulsivas. Cada diseño contaba una historia y convirtió partes de sí misma en una galería de arte. Mónica era vibrante, ambiciosa, creativa y muy trabajadora. Desde afuera, Mónica parecía una joven que luchaba por un mejor futuro, pero tras bambalinas, su vida ya se estaba volviendo peligrosa. Ahora debemos hablar del padre de sus hijos, donde la situación se complica. Mónica conoció a Brian Sloss a los 18 años. Brian tenía 20 años más que ella, sí, 20. Ahora, las diferencias de edad, por sí solas, no son automáticamente siniestras, pero lo que hizo que esta situación fuera inquietante desde el principio fue que Brian mintió sobre su edad cuando empezaron a salir. Finalmente lo confesó, pero Mónica ya estaba emocionalmente involucrada. Sus padres descubrieron la mentira e intentaron detener la relación. Le dijeron a Mónica que no podía verlo y que no confiaban en él, pero ella siguió viendo a Brian y la relación pronto se volvió física.
Al poco tiempo, Mónica quedó embarazada, dio a luz a su primera hija y 3 años después recibió a su segundo hijo. Desde afuera, parecía una familia joven tratando de salir adelante, pero puertas adentro, su relación estaba lejos de ser estable. Todos decían que la relación de Brian y Mónica era inestable, y eso es poco. Brian era manipulador, era un mentiroso habitual y era abusivo con Mónica. Ni sus propios hijos estaban a salvo de su comportamiento, algo que también notaron los compañeros de trabajo de Mónica en el restaurante. Vieron a Brian llegar sin avisar y las discusiones que mostraban lo volátil entre ellos. Mónica le enseñó lecciones a una compañera y dijo algo que la hizo sentir escalofríos por estar vigilando. Dijo textualmente: «Cuando me pase algo, no sé qué les va a pasar a mis hijos». Fíjate cómo no dijo sí, dijo cuando le pase algo. Mónica sabía que era solo cuestión de tiempo. Brian no conseguía mantener ningún trabajo, cambiaba de lugar y cuando no tenía dinero, robaba. Imagina eso un momento. Mónica trabaja en un restaurante, tiene un negocio, se prepara como doula, cría a 2 hijos y busca un mejor futuro. Y por otro lado, tienes a Brian, un hombre adulto de más de 40 años que no puede mantener un trabajo y sigue arrastrándola al caos. El contraste no podría ser más claro. En un momento dado, Mónica finalmente reunió el valor y denunció el abuso. Obtuvo una orden de protección por violencia doméstica contra Brian y los dos terminaron oficialmente. Por un momento, creyó que sería libre. Se enfocó en su negocio, su formación como doula y sus hijas. Y sacó a Brian completamente de su vida, pero Brian no la dejó ir. Él continuó acosándola. Y luego, un día, Mónica desapareció y nadie volvería a saber de ella. Nadie había visto a Mónica desde marzo de 2019, cuando su administrador de apartamentos la vio por última vez. Hasta el 23 de julio, aunque nadie veía a Mónica, seguían comunicándose con ella por mensajes y correos. Primero, su administradora de apartamentos notó que después de marzo, Mónica solo la contactaba por mensajes de texto y los correos electrónicos breves mencionados anteriormente. Pero luego la familia de Mónica notó lo mismo. Había pasado mucho tiempo desde que se había reunido con su mamá, pero sinceramente eso no era algo tan fuera de lo común. Mónica era una mamá trabajadora ocupada, su agenda estaba llena y a veces hacía planes para reunirse con su familia después de semanas o incluso meses. No era algo alarmante, por eso su caso duró tanto. Melania, la mamá de Mónica, intentaba verla casi cada semana. Después de marzo, Mónica ya no tenía tiempo y enviaba excusas por mensaje a su mamá cuando Melania quería hacer planes. En su trabajo no sabían nada de ella desde el 17 de marzo. Le enviaba mensajes a su jefe y compañeros diciendo que no iría a trabajar, a veces por gripe y otras porque su auto se descompuso. Esto siguió 4 semanas. Los empleados del restaurante lo veían raro, pero no le dieron importancia. Recordaban a Mónica como excelente empleada, siempre puntual y sin faltar. Pensaron que quizá solo era una semana en la que no podía presentarse bien. Las preocupaciones crecieron cuando Melania y el administrador no veían a Mónica desde hacía tiempo. Ya era julio, así que habían pasado varios meses desde la última vez que alguien la había visto en persona. La mamá de Mónica llamó a la policía para que revisaran su departamento y reportó oficialmente su desaparición el 23 de julio. El departamento de policía de Holly Springs envió oficiales al departamento de Mónica, donde no la encontraron, pero sí a Brian, su exnovio. Él estaba viviendo en ese departamento con sus 2 hijas pequeñas, que tenía con Mónica, y también lo vieron conduciendo el auto de Mónica. El administrador del departamento también recordó haber visto a Brian en el departamento con sus hijas, pero Mónica no estaba por ningún lado, así que la policía decidió hablar con Brian. Le dijeron que cuando vio por última vez a Mónica, y él respondió a la policía que el 20 de junio, recuerda, sus amigos, familia y el administrador no la veían desde marzo. Brian fue el último en verla en junio. ¿Qué sucedía? ¿Dónde estaba Mónica? Según Brian, él y Mónica ya no eran pareja, pero él iba seguido a ver a los niños y ayudar cuando ella trabajaba. Brian contó detalles sobre cómo era ella antes de desaparecer.
dijo que cuando Mónica empezó a trabajar en el restaurante en Fuqueverina, se volvió adicta a sustancias ilegales. Ahora, no sabemos si esto es realmente cierto o no. Esta es solo la versión de Brian de los hechos. Pero ya era mediados de junio en ese momento, y Brian tuvo la ingeniosa idea de intentar algo llamado rehabilitación en casa. Básicamente, él mantendría a Mónica en la casa, no le permitiría ir a trabajar ni a ningún otro lugar, y esperaba que ella se desintoxicara sin ninguna ayuda médica o profesional. Ahora, sinceramente, no sé si esto funciona o no, pero supongo que tienes que intentar algo. Pero Brian decidió no involucrar a la familia de Mónica, ni siquiera mantenerlos informados de lo que ella estaba pasando, porque no quería que se preocuparan o se sorprendieran con la noticia y tal vez empeoraran las cosas. Pero al parecer, el brillante plan de rehabilitación casera de Brian resultó contraproducente. El 20 de junio, Mónica le mandó a Brian una foto de sus hijos y le escribió: «Ya no puedo más». Brian no volvió a saber de Mónica. Al llegar a casa, vio que ella se había ido, dejando a los niños, sus cosas y su teléfono. Brian ni siquiera pensó en presentar un reporte de persona desaparecida en junio porque pensó que Mónica volvería en algún momento, pero claramente no lo hizo. Esta historia no convenció para nada a la policía, pero en ese momento no podían hacer nada. No tenían nada concreto contra Brian y tenían que investigar un poco más para encontrar esa grieta. Eso, eventualmente, lo cambiaría todo. Eso tomaría tiempo. La policía preguntó a quienes conocían a Brian, Mónica y su relación. Y fue entonces cuando la naturaleza de la relación de la pareja se le reveló a la policía. Brian era el agresor en la relación. Al investigar más a fondo, la policía encontró la orden de protección que Mónica tenía contra Brian y los reportes de agresión. Después, la policía realizó otra búsqueda en el departamento de Mónica y encontró algunas cosas extrañas. Lo primero no es raro, pero sí una pista. Dejaron una prueba de embarazo positiva en el baño. Mónica está desaparecida y podría estar embarazada. No sabemos la antigüedad de la prueba, así que no es posible saber cuándo se la hizo, pero igual era importante. En agosto, la policía tomó muestras en el departamento de Mónica y halló su ADN en las grietas de los azulejos de la cocina. Y también lograron descubrir que alguien había usado cloro para limpiar el piso de la cocina. Esto no era una buena señal. Luego, la policía fue a Bluefield, Virginia, donde vivían los padres de Brian, y tomó muestras de tierra y buscó evidencia cerca de su casa. Un testigo declaró haber visto a Brian entre las 2 y 3 a.m. Cerca de la hora en que Mónica desapareció, él llevaba 3 bolsas de plástico al contenedor de basura. La policía revisó la actividad digital de Mónica y notó que estaba totalmente inactiva y extraña. Hasta marzo y abril, el historial de búsqueda de Mónica consistía principalmente en capacitación de doula y otros recursos. Pero luego, de la nada, el historial de búsqueda de Mónica se volvió más explícito y apropiado. Principalmente eran búsquedas de contenido para adultos y otros sitios web similares. ¿Qué pasaba aquí? De todos estos hallazgos, la policía y cualquiera realmente solo podía llegar a una conclusión, y era que alguien más estaba usando el teléfono de Mónica. Para confirmar esto aún más, la policía revisó los mensajes que Mónica había enviado a diferentes personas entre abril y junio, básicamente después de que nadie la hubiera visto en persona. Los mensajes eran prometedores y convincentes, aunque con un tono distinto. Mónica llamaba señoritas a sus hijas en mensajes, aunque normalmente usaba niñas, sus nombres o apodos. La única persona que alguna vez llamó señoritas a las niñas fue nada menos que Brian, y sus publicaciones y descripciones en Facebook eran prueba de eso. La policía ya estaba segura de que Brian usó el teléfono de Mónica, que según él, ella dejó tras abandonar a sus hijos. Ahora él era persona de interés en el caso de Mónica, que sinceramente tomaba un giro devastador. Mónica desapareció en abril y no se comunicó con nadie desde entonces. Junto con la evidencia hallada en la casa de Mónica y Brian en Hollywood Hills y los testimonios que vieron a Brian con bolsas negras de basura, las cosas no pintaban bien. Había pasado mucho tiempo, así que hallar a Mónica con vida sería muy difícil. En mayo de 2020, menos de un año tras la desaparición de Mónica, Brian Sloss fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado de su exnovia. Aunque no había cuerpo, la evidencia bastó para llevar a Brian a juicio e intentar condenarlo. Pero mientras todos esperaban que Brian fuera juzgado, el caso volvió a aparecer en las noticias una vez más.
Los detectives habían hecho otro arresto en relación con el asesinato de Mónica, y no era nada menos que la exesposa de Brian. Antes de que Brian y Mónica estuvieran juntos, Brian había estado casado antes con una mujer llamada Jarlene, y también tenían hijos juntos. ¿Por qué arrestó la policía a esta mujer y estuvo relacionada con lo que le ocurrió a Mónica? El 12 de mayo de 2020, cuando acusaron a Brian de asesinato, también arrestaron a Jarlene Sloss como cómplice, después de los hechos de asesinato en primer grado y obstrucción a la justicia. La policía halló que Brian estuvo en contacto frecuente con Jarlene tras la desaparición de Mónica gracias a los registros telefónicos. Jarlene supuestamente ayudó a Brian y fingió ser Mónica al hablar por teléfono con el administrador del departamento. Se dice que ayudó a Brian a huir tras la desaparición de Mónica, pero él volvió al departamento. No entiendo para qué fue todo eso. No sabemos el nivel de participación de Jarlene en el crimen, pero sí que ella sabía que Brian le hizo algo a Mónica, aunque no haya estado directamente involucrada. Ella sabía que algo había pasado y debió llamar a la policía, pero no lo hizo. En lugar de eso, apoyó a Brian y lo ayudó a sostener la farsa todo ese tiempo. Era increíble pensar que no solo Brian, sino también su exesposa estaba involucrada. De esta manera, el caso resulta aún más aterrador. No apoyaron la verdad ni ayudaron a la familia de Mónica a obtener respuestas. Jarlene decidió ayudar a un criminal para librarse de lo que hizo a una joven por unos meses más. Pero ahora, finalmente. Ambos estaban bajo custodia, y Jarlene se declaró culpable y aceptó testificar contra Brian en el juicio. La cara de Brian debió ser invaluable. El juicio de Brian fue en abril de 2022 en Raleigh, Carolina del Norte. La fiscalía debía convencer al jurado de la culpabilidad de Brian, ya que les faltaba una prueba clave. Mónica, este es quizá uno de los casos más difíciles de juzgar. Como no había cuerpo, muchos detalles eran poco claros y desconocidos. Mónica fue declarada fallecida trágicamente. Para cuando la investigación estaba en marcha y el juicio comenzó sin un cuerpo y pruebas cruciales de la muerte, como lesiones y ADN, iba a ser difícil culpar a Brian del crimen. La fiscalía continuó porque creía tener pruebas suficientes para convencer al jurado. La defensa estaba lista para desechar los argumentos de la fiscalía como pruebas circunstanciales. Estaban confiados sobre el juicio y desde el inicio fue claro que sería una montaña rusa. La fiscalía fue la primera y expuso toda la historia de la relación entre Brian y Mónica, y esa era su carta de juego, la cual explicaré un poco más adelante. Según la fiscalía, Mónica tenía una relación abusiva con Brian, quien la trataba mal. Había pruebas de esto, y la fiscalía presentó una orden de protección que Mónica solicitó contra Brian. Testigos del trabajo de Mónica respaldaron esto. Básicamente, Mónica quería terminar la relación y seguir adelante. Brian siguió acosándola, visitando su departamento e intentando volver con ella usando a sus hijos como presión. El administrador vio a Brian en el departamento, así que es seguro que no estaba cediendo. Algún tiempo después, Brian ideó un plan para deshacerse de Mónica de manera permanente y planeaba atacarla. Incluso inventó una historia sobre su adicción y que intentaba ayudarla en casa, lo que insinuaba premeditación. La fiscalía consideraba que Brian mató a Mónica entre la noche del 6 y la mañana del 7 de abril de 2019. Antes de eso, Mónica usaba mucho su teléfono y redes sociales y era conocida por su actividad en Internet. El historial de búsqueda y actividad en redes sociales coincidían con su comportamiento habitual. Después de ese momento, las llamadas para Mónica casi desaparecieron. Solo se comunicaba por mensajes y correos, faltó al trabajo y su historial de Internet cambió mucho. La fiscalía considera que el ataque fue en la cocina, donde hallaron evidencia de ADN y después Brian se deshizo del cuerpo. De una u otra manera, no sabemos con qué estaban llenas esas bolsas de basura negras, pero es preocupante, aún así. Podría ser evidencia de una limpieza o de otra cosa, no lo sabemos. Brian continuó su vida fingiendo ser Mónica y mantuvo contacto con sus padres, amigos y otros, intentando hablar como ella, pero siendo cuidadoso para evitar reuniones.
Esto continuó durante meses, y fue entonces cuando Jarlene también se unió al plan y supuestamente fingió ser Mónica en una llamada con el administrador de su departamento. Después, la fiscalía reveló el preocupante y nada paternal comportamiento de Brian con sus hijas y con Mónica. Presentaron grabaciones de la cámara de niñera como prueba. Sobre pruebas, también se habló de la de embarazo en el juicio, aunque se desconoce su antigüedad. Como Mónica no ha sido encontrada, probablemente estaba al desaparecer, y el niño, casi seguro, era de Brian. Quizás esto fue lo que colmó la paciencia de Brian. Tal vez no quería la responsabilidad de otro hijo, lo que causó la discusión. No lo sabemos con certeza, solo Brian y Mónica saben lo que pasó esa noche, y ahora uno de ellos ya no está. Pero lo que sí es seguro es que Brian no solo fue responsable de la muerte de Mónica, su hijo no nacido también falleció por su culpa. La fiscalía describió a Brian como manipulador, volátil y enojado. Pero según el abogado de Brian, fue Mónica quien abandonó a sus hijos y a Brian por su adicción. Brian era una presencia constante para Mónica y sus hijos, quienes lo buscaban cuando surgían problemas. Brian admitió usar el teléfono de Mónica y hacerse pasar por ella, pero dijo que solo fue para tranquilizar a su familia. La defensa mencionó la prueba de embarazo, y según el abogado de Brian, Mónica huyó en pánico al saber que estaba embarazada, otra vez. Fue Mónica quien no quería la responsabilidad de otro hijo. Bueno, después de todo lo que se dijo y se hizo, ahora era momento de que el jurado llegara a un veredicto. Brian fue hallado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. La fiscalía ganó el caso sin un cuerpo gracias a la ley de Brittany. Según la ley de Brittany, el acusado puede ser condenado por asesinato en primer grado si ya fue condenado antes por violencia doméstica contra la misma víctima. Es uno de los primeros casos en Carolina del Norte en condenar exitosamente a un sospechoso bajo esta ley, lo que lo hace único. Al anunciar el veredicto, el alivio de los seres queridos de Mónica era visible. Celebraron en silencio, se abrazaron y fue un momento conmovedor. Mientras que Brian mantuvo su expresión seria todo el tiempo. Se hizo justicia, pero hasta hoy Mónica sigue sin ser encontrada. Su familia quiere traerla de vuelta a casa y darle ese último adiós para poder intentar superar esta pérdida inconmensurable. Pero hasta ahora todavía están atrapados en este extraño limbo de emociones. Brian, siendo el hermano manipulador que es, se niega a darle ese alivio a la familia de Mónica y no dirá ni una sola palabra sobre Mónica o la ubicación de sus restos. Solo espero que algún día la familia y sus seres queridos finalmente puedan encontrar esa paz que tanto han anhelado.